Buenas tardes, mi nombre es Oscar Francisco de León Martínez, soy de la sección 95 de SAP 209. Hoy vengo a hablarles del tema de operaciones básicas del método estadístico. Tocaremos algunos puntos de estas operaciones, ya que son varias que existen actualmente. Entre estas operaciones, o más bien, para entrar un poco en materia, los métodos estadísticos podemos decir que son una clase de procedimientos para poder manejar, o más bien nos van a ayudar a manejar datos, tanto cuantitativos como cualitativos, lo cuales serán mediante recolecciones, recuentos, presentaciones y análisis. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en los datos, ya sean cualitativos o cuantitativos, estos datos pueden ser calculados o muchas veces no pueden ser calculados. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a hacer lo que es el método estadístico de por sí? Que datos que nosotros tengamos desordenados nos van a ayudar a poder ordenarlos para que así, al final de terminar con estos datos, podamos tener un orden, podamos tener una manera eficaz de poder leer los datos, porque cuando nos entregan unos datos que no están ordenados, ya sea en una tabla o mediante algún método que estos nos proporcionan, pues no podemos saber identificar cada uno de esos datos. Entonces, al seguir estos métodos, podemos hacerlo de una manera totalmente eficaz. Es como el método de investigación que tiene un orden. Es igual aquí, tiene un orden para que al final poder llegar a tener una hipótesis, llegar a concluir con lo que buscamos, con los datos que estamos buscando, para poder elaborar eh, lo que estemos ejerciendo en ese momento, ya que estos métodos nos van a permitir al final, como dije anteriormente, comprobar la hipótesis que estamos buscando, ya sea de un fenómeno, ya sea de un caso, de cualquier cosa que pueda ayudarnos a recopilar datos. Los métodos estadísticos tienen unos modelos que pueden clasificarse eh, de tal manera como estáticos o transversales. Para clasificarse de esta manera, estos métodos deben estudiar un solo fenómeno, pero si lo queremos llamar dinámicos o longitudinales, tienen que estudiar ese fenómeno en ese mismo instante a lo largo del tiempo o en ese mismo tiempo. Entonces, cuando queremos disponer de esa información o esa información dispone solamente de una variable, esos van a ser extrapolativos. En una de las operaciones básicas del método estadístico está lo que es el conteo de datos. El conteo de datos es algo sumamente eh, útil a la hora de nosotros recopilar los datos o a la hora de nosotros elaborar un análisis de datos. ¿Por qué motivo? Porque van a representar lo que es el procedimiento de cómo van a ser los datos, ya que para la estimación van a tener una frecuencia cada uno de estos datos por un orden. Estos datos se van a ordenar de menor a mayor. Aquí podemos tener un ejemplo de que tenemos un cuadro abajo. En ese cuadro tenemos unos valores. Vamos a poner un ejemplo de que en un centro de vacunación fueron, vamos a ver, aquí tenemos 5 datos. Está el de la edad de 15, 30, 45 y 60. Entonces, en ese centro de vacunación
fueron a vacunarse cierta cantidad de personas. En este caso, puedo poner un ejemplo de que fueron a vacunarse 20 personas. De esas 20 personas tienen diferentes edades. Entonces, según se van vacunando, se recopilan sus edades. Entonces, al no tener un orden, ya que cada persona que hizo la fila para vacunarse eh, dijo sus edades diferentes, pues se va poniendo según la persona va llegando. Entonces, al finalizar toda esa jornada, se elabora un método de operaciones básicas, o sea, un método estadístico, que en este caso, el más útil es el conteo de datos, ya que aquí vamos a elaborar, al final de recopilar estos datos, la cantidad de edades de personas que se vacunaron, ya sea de 15 años, 30, 40, 50. Eso se va a ordenar en un orden, en una tabla de frecuencia como tenemos aquí. Pero aquí hay un ejemplo, estos datos son muy diferentes, pero este ejemplo es muy eh, fácil de comprender, ya que aquí, mira, el número uno, un ejemplo, esa persona tiene un año, en este caso sería un niño. De esas personas, de la vacunación pasaron 7 niños, que ahí donde nos dice la frecuencia absoluta, pasaron 7 niños a vacunarse. De los niños de 2 años, pasaron 19 niños a vacunarse. Entonces, ¿qué nos hace el conteo de datos? Pues nos ayuda a poder ordenar esos datos de menor a mayor con la finalidad de que nosotros podamos comprender de una manera totalmente fácil y eficaz lo que es la recolección de datos o el análisis de datos. Entonces, este método es un método muy bueno. Luego nos sigue las medidas de frecuencia de enfermedad. Las medidas de frecuencia de enfermedad para la epidemiología es algo muy bueno, ya que, ya que nos va a ayudar a cumplir unos objetivos que van a ser sumamente primordiales, ya sea a la hora de estudiar lo que son las distribuciones o diferentes enfermedades, ya sea también para poder ordenar una población, un grupo de personas. Es una medida sumamente elemental para poder ordenar lo que son las enfermedades, ya que su mismo nombre lo dice, son medidas de frecuencia de enfermedad. Entre estas medidas están lo que son, primeramente, la proporción. La proporción es la que nos va a ayudar a conocer o a ordenar cierta cantidad de población que esté enferma. Por ejemplo, esta va a hacer que el numerador esté incluido con el denominador. Podemos poner un ejemplo de que en un lugar hay 10.000 habitantes. Vamos a ver, 10.000 habitantes. De esos 10.000 habitantes, lo mandan a hacer una prueba de COVID. De los 10.000, 2.000 salen positivos. ¿Qué hace la proporción? La proporción va a dividir el número de personas que salieron positivas con el número, con el total de la población junto con el de la positiva. Eso nos va a dar un porcentaje del número de personas que salieron positivas. Luego tenemos lo que es la tasa. La tasa va un poco de la mano de la proporción, ya que esta solamente se diferencia incorporando el tiempo, ya que en este caso lo que es el numerador va a constituir lo que es la frecuencia absoluta al momento de estudiar el problema, en este caso el caso de la enfermedad. Entonces, luego prosigue con el denominador, el cual se sumarán
en varios periodos totalmente individuales con el riesgo de que puedan estar expuestos a, a las poblaciones a la hora de a la hora de estudiarlos, perdón. Por último, entre estas medidas de frecuencia, tenemos lo que es la razón. La razón es la que nos va a ayudar a poder comprender un poco la proporción, ya que esta va a continuar lo que es siendo solamente el numerador, porque aquí, como sería con el ejemplo anterior, ya el número de personas que salieron positivas de COVID, que fueron 2.000, van a dividirse por el número de personas que quedaron que salieron negativas, que en ese caso sería 8.000 de una población de 10.000 y nos va a dar un porcentaje un poco diferente. O también puede ser un porcentaje igual, ya que no se hace mucha diferencia al quedarse en la misma población. Por último, bueno, penúltimo, tenemos ya lo que son la incidencia y la prevalencia, en donde la incidencia es una de las más importantes en la medida de frecuencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque esta incidencia, lo que es la incidencia en sí, es la que va a definir lo que son el número de casos nuevos que llegan de una enfermedad que se desarrolla en una determinada población. Obviamente durante un periodo de tiempo, pero esta siempre va a ser muy confiable, muy primordial a la hora de nosotros llevar a cabo las medidas de frecuencia de enfermedad. Por último, que a veces las personas lo pueden confundir, está la prevalencia, el cual va a ser la proporción de cada persona de una población que va a padecer de una enfermedad. Esta va a ser un poco lo contrario, pero haciendo el mismo efecto de que va a ser durante un periodo de tiempo. Y hasta aquí mi tema de hoy. Este ha sido el tema de las operaciones básicas del método estadístico. Espero les haya gustado y muchas gracias por haberme escuchado.